Ella es María Berlao, escritora, conferencista, autora del libro de investigación La intervención cubana en Venezuela, una ocupación estratégica. Bienvenida. Muchas gracias. Estratégica esa ocupación, explíquenos. Bueno, el libro está en Amazon, por cierto, está en inglés y en español. La parte de español, el español se publicó en diciembre y tiene una sección de la cual yo quisiera que habláramos sobre la nueva insurrección, la nueva modalidad de insurrección, porque la escribí a raíz de los sucesos que comenzaron en Puerto Rico en julio del 2019, luego se extendieron y seguimos con el caso, por ejemplo, en Chile, que está muy fuerte eso. Y este libro yo lo escribí justamente no solo pensando en Venezuela, sino pensando de una manera más global, cómo ha trabajado Cuba en la región latinoamericana, cómo ha tratado de subvertir y llevar su modelo revolucionario comunista a toda Latinoamérica y las implicaciones que tiene. Y Venezuela es el ejemplo perfecto de cómo esta isla de 11 millones de habitantes, empobrecida en realidad, subdesarrollada al máximo comparada con el resto del continente, haya podido ocupar estratégicamente a Venezuela. Esencialmente, ¿no? El libro pues es muy extenso, está todas las citas de donde yo saco la información, porque es más bien un manual de referencia académica, porque ha habido mucho editorial sobre Cuba en Venezuela, pero en realidad poco material de referencia, y ese fue el intento, ¿no? Es como el primer intento para continuar investigando este tema, pero yo desarrollo en el libro, en los distintos capítulos, la historia de cómo entra Chávez en el radar de Fidel Castro, cómo Fidel Castro lo convence de eventualmente liderar el movimiento del Foro de Sao Paulo, cómo le habla de eso, cómo llevar la revolución cultural inspirada en Antonio Gramsci, el italiano que fundó el Partido Comunista Italiano, y podemos hablar de todo esto, ¿no? Y lo llevo hasta el día de hoy, lo que está pasando en la región, con la idea, Fidel Castro, de unirse a Venezuela, cooptar los recursos, los inmensos recursos petroleros de Venezuela, y yo hago la historia como eso siempre fue el blanco de Fidel Castro desde que llega al poder, ¿no? Y con la estrategia y la metodología cubana, llevar el modelo de integración a toda Latinoamérica, creando esta gran patria bolivariana. Ahora, no es la primera vez que Castro intenta eso. Por mucho tiempo lo intentó desde el 59 en adelante, cuando fue a Venezuela, el primer país a donde va, y fue a pedir dinero, y el presidente que recién se estrenaba nuevamente en la presidencia de la República, Rómulo Betancourt, le dice que no. Y hubo un enfrentamiento desde ese momento. Pero fracasó en Chile, por ejemplo, con Salvador Allende. Claro, salió a raíz de eso que se llama golpe militar, aunque Allende estaba violando la constitución de su país, por lo tanto no podemos llamarlo golpe, sino por el cumplimiento, como es la obligación de los militares de hacer cumplir y respetar la Constitución, porque los militares no están al servicio del presidente de turno, ni en Chile, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos. Aclaremos, están al servicio de la Constitución. Fracasaron en Nicaragua, tuvieron que salir de allí. Fracasaron en Panamá, tuvieron que salir de allí, ¿no? Fracasaron con los militares que llegaron al Perú, militares de izquierda y de extrema izquierda, pero lo de Venezuela ya lleva 20 años. Así es. Y lo curioso es que en Venezuela ha sido muy exitoso, no en el sentido de cómo está la sociedad venezolana, sabemos que eso es un desastre, ¿no? Que ha sido un descalabro, pero en Venezuela Fidel Castro logra plasmar su modelo gradualista, ¿no? Porque hay que entender algo, y por cierto, yo hablo muy superficialmente en uno de los capítulos sobre toda esta trayectoria de intervenciones de Fidel Castro que empiezan en el mismo año 59
y llegaron prácticamente a toda la región, salvo México. Yo tengo mis dudas, ¿no? Él incluso lo reconoce públicamente, con distintas modalidades de esto. Pero hay que entender algo, Fidel Castro nunca ha sido un marxista ortodoxo, él ha sido un oportunista y él ha sido siempre favorecido el modelo gradualista, cómo adaptarse a las circunstancias de un país y a las oportunidades que brinda con flexibilidad. Entonces, en Venezuela, ¿qué es lo que pasa? Que Venezuela viene después del descalabro del bloque soviético y el desprestigio del comunismo soviético, vamos a decir. Y podemos decir que el de China también, porque los chinos se volvieron capitalistas. Pero bueno, Fidel Castro estaba dentro del bloque soviético. Y Fidel Castro concibe el modelo del Foro de Sao Paulo a partir de ese momento. Y por eso es que el movimiento ahora se denomina socialismo del siglo XXI y podemos entrar en eso. Porque ¿qué es lo que pasa? Es un reconocimiento de que la lucha armada tradicional, donde Cuba había bancado la mayor parte de sus estrategias, pero no todas, porque Cuba siguió una estrategia paralela de insurgencia armada y penetración, influencia, propaganda, etcétera, a través de todo el continente y llegando a otros continentes. Pero, ¿qué es que el modelo del Foro de Sao Paulo, qué es lo que propone? Llegar al poder y luego ir transformando la sociedad a través de un tiempo largo, pero utilizando las instituciones de la democracia y minándolas desde adentro. Entonces, por eso es que yo siempre pensé que es una estrategia gramsciana. Y bueno, podemos hablar de cómo se desarrolla en Venezuela, pero quiero destacar lo siguiente. En el año 2014, que en febrero, cuando surgieron las primeras manifestaciones a nivel de todo el país en Venezuela, las demostraciones muy grandes que estaban los motorizados en la calle, que fueron la primera vez por lo menos que entró así a nivel mundial la percepción de que los colectivos estaban cometiendo asesinatos contra los disidentes, contra la gente que salía a protestar. Yo empecé a pensar sobre eso y no cuadraba, porque en Venezuela sabemos que durante el régimen chavista hubo un incremento muy grande de la criminalidad y eso es contrario por lo general, a los estados totalitarios. O sea, a medida que un estado crece, hay menos crimen, como es el caso de Cuba, porque el estado crece en el control. Esto no me cuadraba a mí. Y yo me acordé de Gramsci, que lo había estudiado en la universidad, y me puse a leer otra vez de Gramsci y escribí un trabajo que lo publicó el World Affairs Journal. Lo estuve buscando y no creo que ya está en el internet, pero yo lo tengo y deja ver si lo podemos poner en nuestra página de Archivo Cuba, porque ahí es que yo me vuelvo a empezar a leer Gramsci, porque las bandas criminales y los delincuentes son parte del modelo gramsciano de transformación radical de la sociedad, igualando, o sea, sacando las clases de arriba y moviendo hacia arriba las clases desprovistas, incluye elementos criminales. O sea, y en ese artículo yo describo, porque empecé a buscar testimonios, cómo efectivamente los colectivos habían sido un engendro del chavismo, que luego en el libro yo hice más investigación y me doy cuenta que es un engendro del castrismo. O sea, Castro llega con el modelo cubano y solidifica y entrenan a los colectivos para jugar este rol. Entonces, esto de Gramsci, cuando yo publico el libro en inglés en agosto del año pasado, yo lo pongo como una hipótesis, pero luego en el libro en español tuve la oportunidad de tener el testimonio de la doctora Hilda Molina, que vive en Argentina. Y de hecho yo la conocí, me había reunido con ella en 2 ocasiones en Buenos Aires, pero no sabía que ella había hablado de esto y entró en mi radar que ella había hecho toda la historia de cómo Fidel Castro, porque ella era muy cercana a Fidel en aquel entonces, cuando empieza a desmoronarse el bloque soviético, cómo llega con un libro de Gramsci y le dice, esta es la nueva fórmula, etcétera. O sea, es una confirmación
de algo que para mí era obvio, ¿no? Esto es gramsciano, ¿no? Ella justamente nos habló del momento en que Castro le lleva el libro. Lleva el libro. Sí, yo la entrevisté bastante y pongo su testimonio en eso, pero era obvio para mí desde el 2014 que aquí había, y que el modelo del Foro de Sao Paulo es gramsciano, está inspirado en Gramsci, que él lo que buscaba era la sociedad comunista, la dictadura del proletariado, pero es un neomarxista porque él rechaza el dogma marxista de cómo se llega al poder, el determinismo histórico, y lo hace a través de una marcha por la sociedad, por la cultura, a través de una fragmentación de, de los elementos de la cultura judeocristiana, empezando por la familia, las iglesias, las escuelas, etcétera, etcétera, que es lo que estamos viendo en Occidente, en mi opinión, ¿no? Lo que estamos viendo y lo que acabamos de ver en Estados Unidos ahora con las protestas y los disturbios que continúan, justamente con el mismo modelo. La primera gran manifestación que hubo en Venezuela se hacía llamar, el eslogan es "con mis hijos no te metas", porque quisieron cambiar justamente la educación. Pero es que cualquier sistema lo primero que hace, o de las cosas primeras que hace, se llame marxismo o se llame capitalismo, un país que está pasando de un sitio a otro, es a través de la educación formar los nuevos ciudadanos que sean en un caso marxista o en otro caso que sean demócratas, luchadores, o sea, religiosos o como se quiera llamar. Ahora bien, los venezolanos nos preguntamos, ¿cómo se sale de esto? Pero antes de que me conteste, ¿cuál es su opinión? Hay una cosa, dentro del esquema que usted estudió, ¿no? Y que podemos ver en su libro, dentro de ese esquema se admiten como socios en un mismo país, desestabilizándolo y apoderándose de él, los radicales musulmanes, por ejemplo, Por los supuesto. yihadistas. Por supuesto. Eso no solo, o sea, no es solo que se admiten dentro del esquema, es que son parte de cómo evoluciona el Foro de Sao Paulo y el modelo del ALBA. Eh, y es creando alianzas con China, Norcorea, Irán, Rusia, grupos radicales, terroristas, carteles de drogas, porque la idea es debilitar a la democracia liberal y especialmente a Estados Unidos y crear ejes de poder multipolares donde ellos se comparten los escenarios de poder. Entonces, el castrochavismo, su escenario es Latinoamérica y el Caribe, o sea, el hemisferio occidental. Y entonces ellos comparten tácticas, comparten inteligencia, comparten recursos, comparten actividades criminales. Y eso lo vemos en Venezuela, pero no solo en Venezuela, se vio en Bolivia con Evo Morales, se ve en Ecuador con Rafael Correa, en Nicaragua, etcétera. Pero quiero decir que sobre ese tema de la educación, por supuesto, Fidel Castro era un estudioso de todos los modelos fascistas totalitarios. Él lo que quería era llegar al poder. Yo pienso que él nunca fue un marxista tradicional, como lo fue más bien su hermano, que Raúl, que todavía vive, es el líder máximo ahora en Cuba desde el año 2006, y lo fue el Che Guevara, que fue más bien maoísta. Fidel Castro fue un marxista oportunista y siempre usó las tácticas tradicionales que hemos visto no solo en el comunismo, sino en el fascismo, de manipulación de masas, de cómo, del adoctrinamiento, de cómo usar la educación, etcétera. Y hay algo muy curioso que yo describo en mi libro, que es una entrevista que le hace la periodista, la destacada periodista venezolana Carla Angola, al general Guaycapuro Lameda. El general Lameda fue presidente de PDVSA a principios del chavismo. Si mal no recuerdo, fue octubre del 2002, del 2000 hasta mediados del 2002, por ahí. Y Guaycapuro Lameda cuenta que él va a donde el ministro de Finanzas en aquel momento y le dice, pero es que esto no tiene sentido, lo que estamos haciendo. Y el ministro de Finanzas le dice, por supuesto que tiene sentido, porque déjame explicarte. Lo que nosotros estamos buscando es una transformación radical de la sociedad, donde vamos a lograr
que a partir de 30 años, 3 generaciones, ya los nuevos venezolanos cambien su forma de pensar y reaccionar. O sea, es una transformación sociopolítica económica del ciudadano, ¿no? Y entonces manda Chávez a Cuba al general Lameda. Y el general Lameda tiene una sesión muy larga con Fidel, donde Fidel le hace como un entrenamiento en cómo va a hacer esto. Y el general Lameda lo llama la receta de Fidel. Y hay que buscar eso porque hay que leérselo. O sea, Bueno, son sí. Los 11 pasos que es lo que estamos viendo. O sea, ¿cómo funcionó eso? Primero, ¿cómo lo impuso él? El empobrecimiento de la sociedad y el dominio sociopolítico y económico de la sociedad venezolana, usando los mismos esquemas de Cuba, pero adaptados al momento, de una fórmula gradualista. Sí, el pueblo venezolano sabe de esa conversación que él tuvo con varios de nosotros sobre eso y de hecho soy muy amigo de la familia de él y de su esposa y sus hijos. Pero vayamos al presente. Eh, es una dictadura, ¿no? Nada diferente en sus propósitos a otras dictaduras como la cubana. Pero ¿cómo se sale de ella? ¿Cómo se sale de ella exactamente? Porque todavía hace 2 días estaba conversando sobre ese tema con Roger Pardo, ¿no? Ex subsecretario de Defensa de la administración de Bush, licenciado en Historia y también en Economía y Política. Y él decía muy claramente que no está en los Estados Unidos, no están, y menos ahora, para solucionar los problemas de afuera. Que Estados Unidos no es la primera vez que se mira hacia adentro y que él siente que la fórmula para salir, que se olviden de la intervención, que lo más probable es que no haya la intervención norteamericana, porque eso le corresponde a los venezolanos, pero que él cree que la salida es, bueno, y si hubiera intervención tampoco me lo va a decir. Yo se lo pregunto, ¿cómo se llama? Y si usted sabe de intervención, tampoco me la diga, porque No entonces se viene sé, todo abajo. Yo estoy, no, yo estoy en mi papel de periodista, pero que él dice una cosa que es la siguiente, que la salida es la gente en la calle, pero sabiendo que eso es a largo plazo, como ya ha estado en la calle, ya ha muerto en la calle, la han matado en la calle, pero también con el apoyo de militares. Entonces van a decir, pero es que los militares están desarmados. Bueno, la izquierda en América Latina y concretamente en Venezuela asaltaba, ¿no?, cuarteles de policía y asaltaba a los militares y de ahí es que obtenía las armas fundamentalmente. Bueno, uno entiende que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué piensa usted? a ver, a mí me resulta un poco incómodo dar fórmulas, porque como investigadora a mí me gusta apegarme a los hechos. Y si ve mi libro, tiene no sé cuántas miles de citas bibliográficas, ¿no? Uh -huh. Eh, yo trato de hacer un diagnóstico para que el diagnóstico sirva para buscar soluciones que sean efectivas. Ahora, voy a hacer un leap of faith, como dicen. En inglés es go out on a limb y decirle mis apreciaciones porque, por supuesto, uno se está preguntando constantemente cómo se sale de esto. Número uno, yo creo que es muy importante entender el rol de Cuba, porque yo estoy convencida que Cuba, como yo trato de demostrar en mi libro, ocupó a Venezuela de forma asimétrica. Y el que no entienda eso, no entiende la nueva forma de hacer guerra. No, esto no fue, y fue sin disparar un tiro. O sea, Cuba controla y maneja a Venezuela a todo nivel y es lo que yo describo en el libro. Cómo lo hizo, cómo tomó control de las fuerzas de seguridad, de la información, de las bases de datos, de la presidencia, etcétera. Hay que leerse el libro y por eso lo escribí, ¿no? Porque esto no es un editorial, esto es un examen, la economía, todo, cómo hasta la santería yo hablo, hasta eso fue programado, esto es parte de un plan. Esto no fue que lo fueran creando en el momento, no, esto fue un plan muy decisivo y muy bien concebido
y que sigue funcionando, porque si no, ¿cómo se explica la situación en que está Venezuela hoy y que Venezuela sigue subsidiando a Cuba y mandándole recursos que ni tiene? ¿Por qué? Porque la necesita para mantener, el régimen de Maduro necesita a Cuba para mantenerse en el poder. Entonces, número uno, la guerra hay que hacerla utilizando lo que hay. Es una guerra asimétrica. Por ejemplo, yo no creo que en Venezuela pueda haber una negociación y hacer unas elecciones si no se empieza de cero con el sistema de informática, porque está todo controlado por Cuba. Todos esos códigos. Y he hablado con gente que trabajó en eso y está descrito en mi libro en gran detalle, ¿no? Entonces, sería absurdo pensar que se puede hacer una elección cuando Cuba lo tiene todo controlado y lo pueden manejar, ¿no? Cómo controla todas las bases de datos de los servicios de inteligencia, de los ministerios, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo hace mucho tiempo de que Venezuela no se gana en la calle. O sea, no es que yo esté en contra de las protestas. Lo encuentro súper valiente el ejemplo, pero hemos visto cómo los pudieron subyugar. O sea, esas protestas tienen que venir acompañadas por acciones que vayan al corazón de donde está el poder, donde está el dominio de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Venezuela están totalmente controladas por la contrainteligencia militar cubana y ya están y ya han entrenado a la contrainteligencia militar venezolana, o sea, sin entender lo sofisticado que es este pulpo, porque es un pulpo, no van a poder sacar a Cuba de ahí y restaurar la democracia. ¿Qué quiere decir con acciones donde está el poder? O sea, ir dirigido a dónde es que está el control. Entonces, por ejemplo, suponiendo una acción militar X, si no toman los centros de mando de información, no están tomando el país otra vez. Eso es un ejemplo. Si no, por ejemplo, en PDVSA Cuba está metido. PDVSA es el corazón de la economía venezolana. Si no sacan a los cubanos de ahí, y incluso yo supongo que Cuba ya tiene bastantes agentes, los que llaman ilegales, que asumen una identidad que no es cubana, que los tienen ya por todo Venezuela, en las Fuerzas Armadas, en PDVSA, en las distintas industrias. O sea, hay que pensar cómo es que ellos están operando, porque ellos aprendieron de cómo se hizo cómo se derrotó al comunismo soviético en todos esos países. Ellos se han estado preparando para eso. Entonces, yo creo también hace mucho tiempo que Venezuela, y esto es quizás idóneo, pero yo creo que sin una fuerza interamericana, con ayuda de los Estados Unidos, que sepa hacer esa guerra asimétrica, dudosamente los venezolanos puedan recuperar la democracia. O sea, yo no tengo la fórmula, pero sí veo lo que habría que desmantelar para llegar otra vez a restaurar el país. Y es o sea, lo que en Venezuela existe hoy día son distintas mafias y que esas mafias tienen vínculos con Irán, no solo con Cuba, o sea, que Cuba está metida ahí, con Rusia, especialmente Irán y Rusia están metidos ahí. Y los narcocarteles, o sea, hay demasiadas fuerzas ahí con las que hay que hay que restaurar el país. Ok, y uno siente que los países, inclusive que apoyan al presidente interino, por lo menos públicamente no están de acuerdo con una intervención de varios países, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial con Europa para sacar de los nazis. Da la impresión que todo eso que hemos estado descubriendo estos días con los diferentes invitados, inclusive ayer sobre todo lo que son los babalaos y todas las barbaridades que se hacen allá adentro en Miraflores y cerca de Miraflores, y inclusive sacrificios humanos y de niños, todo eso da la impresión que los países latinoamericanos y europeos no creen que es tan grave, que hay otro tipo de solución, ¿no? Y que no hace falta una intervención. Pero más grave todavía, que Estados Unidos tampoco lo cree, que Estados Unidos insiste en el bloqueo económico, que es importante, que es muy importante, pero
que por el bloqueo económico no va a caer el régimen. ¿Qué piensa usted? Bueno, varias cosas. Yo creo que, yo no, efectivamente comparto que no hay una voluntad por parte de los otros estados de intervenir en Venezuela. Y lamentablemente yo creo que ese régimen no se va a ir a menos que haya una intervención multilateral. Sin embargo, nunca he pensado que debe ser Estados Unidos solo. Eh, por muchas razones históricas, pragmáticas, etcétera. Esto no es un problema de Estados Unidos con Venezuela, esto es un problema regional y de seguridad, incluso global. Y por lo demás, cuando tú me preguntabas qué se puede hacer, qué sé yo, hay que derrotar a Cuba y no hay que ceder un espacio. Eso es algo súper importante, ¿no? Entender. Yo no creo que esto se resuelve con el diálogo. Cuba solo va al diálogo cuando puede ganar espacios, cuando puede ganar tiempo. Entonces, esto se resuelve de otra manera. Con estos regímenes no se puede negociar porque ellos no quieren negociar, ellos tienen claro el objetivo. Entonces, yo concuerdo que no hay voluntad, pero sin embargo, cuando se comenzó a crear un momentum, vamos a decir, para quizás una concertación de estados para empujar contra Venezuela, ¿qué pasó? Comenzaron las insurgencias y las insurrecciones a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Para distraer esos estados y ocuparlos en otra cosa. Y porque además yo creo que se llegó a la convicción de que el modelo gradualista del Foro de Sao Paulo se había extinguido, tenía unas fallas estructurales importantes, requería de mucho dinero y además el gradualismo no fue suficiente para tomar el poder y dominar la región. Y lo vimos porque tuvo importantes reveses en Argentina, en Chile, en Brasil, mandatarios que eran del Foro de Sao Paulo y que estaban alineados con el ALBA, perdieron las elecciones. Y pasaron otras cosas que, bueno, yo describo en el libro, una serie de factores, perdieron el plebiscito, el referéndum en Colombia para los acuerdos de paz, etcétera. O sea, el plan dio señales de que había que radicalizar esto más rápido y volver a un tipo de insurgencia armada. Y yo describo cómo esto se planificó. En los años 80 esto se ensayó. Estas insurrecciones ya ocurrieron, esto se ensayó. Lo que estamos viendo es una nueva modalidad de la izquierda radical. ¿Y por qué? En gran parte yo creo que fue porque se estaba viendo que se estaba creando la voluntad de hacer algo conjunto contra Venezuela. Y lamentablemente eso se ha disipado. Y Estados Unidos sigue el patrón de asfixiar al régimen económicamente y pudiera ser que resulte, no lo sé. O sea, Cuba y Venezuela están en una situación económica muy seria y yo no sé cuál es el plan B. Lo que pasa es que ahí hay que calcular cuán grande es el aparato, o sea, la economía ilegal del narcotráfico, del oro, del lavado de dinero, etcétera, etcétera. Porque ellos sí tienen oxígeno con esa economía que no sabemos cuán grande es, pero que hay algunos académicos que estiman que miles de millones que no podemos, están sumergidos. No, no lo sé. Ahora, yo siempre he pensado que esa admiración, ¿no?, babosa, porque llegan a ser babosos, de muchos dirigentes democráticos, ¿no?, pero que vienen de partidos que la base es socialista, no comunista, pero sí socialista. Es decir, el concepto de cómo hay que gobernar y además que necesitan el voto, sobre todo el voto de la mayoría, por lo tanto caerle bien a la mayoría, ¿ok? Pobrecito el pobre porque es pobre, por ejemplo, y no, oye, es pobre, vamos a incentivar puestos de trabajo, vamos a darle oportunidad a que haya más empresas, ¿ok? Sino necesito darle la miga de pan, ¿no? Necesito regalarle el techo o la bolsa de comida para con eso comprarle el voto. Y que el miedo y la babosería que tienen a Castro es exactamente por ese temor,
porque saben, ¿no?, que los marxistas y Castro en general pueden alborotarle el avispero, como sucedió, por ejemplo, en Chile. Por supuesto, y lo han hecho. En los años 80 lo que pasa es que mucha gente no se acuerda, no lo ha estudiado y está sumergido, pero hay un libro de una profesora venezolana, Thais Peñalver, que describe cómo fue esto en los 80, porque Fidel Castro en los años 80 promovió, subvencionó y dirigió muchísimas insurrecciones a nivel de Latinoamérica, arropado en el manto de la lucha contra la deuda externa. Y hubo este tipo de insurrecciones que estamos viendo en muchísimas ciudades a través de todos los años 80. Y ella hizo una investigación brillante, ¿no?, donde están las evidencias, o sea, de la mano de Cuba en todo esto. Y eso tuvo un costo humano y económico gigantesco. Y es el ensayo, yo creo, de lo que estamos viendo hoy, porque es casi calcado. Ahora está exponencial por las redes sociales. Pero todo lo demás, casi todo lo demás, salvo las partes de comunicaciones y cómo se utiliza las redes sociales, se ensayó en los años 80. Ahora bien, ¿qué pasa con los Estados Unidos? ¿Por qué para los Estados Unidos, donde ya llegó el terrorismo el 11 de septiembre, que ellos nunca pensaron que iba a llegar hasta ellos, o sea que ya están afectados con el terrorismo, ya tienen el terrorismo dentro, y supongo que se están dando cuenta que estas manifestaciones de ahora no son las manifestaciones de la época de Martin Luther King, ni mucho menos. Exacto. Mira, eso Pero que también se dan cuenta, yo quiero aclarar una cosa, que también se dan cuenta que la mayoría de los manifestantes, ¿no?, son pacíficos y tienen el derecho a manifestar. Pero ¿cómo es que no han podido controlar a esas minorías, a quienes aparentemente hasta les pagan en la calle, porque hay hasta videos de eso, pero uno puede creer que también es parte de la lucha por las próximas elecciones entre demócratas y republicanos? ¿Por qué no se han dado cuenta que la situación está cambiando y que ya tienen un gran poder dentro de los Estados Unidos? Bueno, por varias razones y en parte es justamente porque con el terrorismo islámico se dirigieron los recursos de contrainteligencia hacia el terrorismo islámico y se descuidó otras fuerzas como las que estamos viendo. Y aquí ha habido, en mi opinión, en los estamentos militares y de inteligencia, una falta de conciencia muy amplia sobre el peligro de Cuba. Entonces, se había avanzado bastante y Cuba en este país, en los Estados Unidos, ha subvertido históricamente los grupos raciales, los Black Panthers desde los 70, Weather Underground, de eso hay evidencia. Hay informes incluso del FBI que ya son públicos, o sea, no están ya clasificados porque ha pasado tanto tiempo. Los grupos terroristas puertorriqueños, o sea, Cuba ha actuado en este país. Nosotros tenemos en la base de datos del proyecto Archivo Cuba, que documenta muertes y desapariciones de la Revolución Cubana, varios casos del terrorismo puertorriqueño, nacionalista puertorriqueño, que fomentó Cuba, etcétera. O sea, fugitivos americanos que mataron policías y demás. Hay un montón de fugitivos que tuvieron refugio y tienen refugio en Cuba. Entonces, que ha habido una falta de comprensión de la amenaza que es Cuba, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Yo pongo el ejemplo en el libro, por ejemplo, que en el año 60, unos jóvenes entraron a la embajada de Cuba en Lima y se encontraron una documentación del embajador en ese momento y Cuba todavía estaba creando su aparato de inteligencia con la KGB, con la ayuda de la KGB. O sea, Fidel Castro llega al poder en enero del 59. Ya en esta carta, este reporte del embajador cubano es de octubre del 60. Y es un documento muy detallado con nombres y todo. Yo tengo el libro ahí con las listas de los nombres. ¿Cuánto dinero estaba ya pasando Cuba
en Lima, en Perú nada más, en un solo país de Latinoamérica. En aquel entonces él da cuentas de aproximadamente $350,000 a periódicos, como 15 periodistas de distintos medios, partidos políticos incluyendo de derecha, sindicatos, académicos en las universidades. O sea, Cuba ha ido minando, o sea, a la vez que promovió la subversión con las guerrillas, ha ido minando y penetrando las sociedades a todo nivel. Entonces es lo que llamaba la guerra silente Fidel Castro, como me contó la doctora Molina. Es una guerra silente que se ha ido afincando. ¿Y qué es lo que tenemos? Los políticos tienen miedo. Tienen miedo porque los chantajean, porque les saben cosas, porque le tiran una insurrección. Como ha pasado, por ejemplo, en Chile, que es inexplicable cómo el gobierno no ha reaccionado. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no reaccionan? Porque además no hay recursos de contrainteligencia, no los hay en Estados Unidos y menos los va a haber en Latinoamérica para operar contra Cuba. Pero debe haber alguna forma de que ellos estén reaccionando, inclusive no solamente ellos. Por ejemplo, por citarte a alguien, un psicópata, tan psicópata como fue Castro y como fue Chávez, un psicópata que está cerca de Guaidó, que supuestamente renunció, pero que sigue trabajando, financia a dos de los periodistas más importantes, uno de CNN y otro de Miami. O sea, hacen exactamente lo mismo. Así es. ¿Verdad? Compran. Entonces, Pero pero no da la impresión que el mejor trabajo lo hace el G2 cubano, o como se quiera llamar, a la inteligencia cubana, o por lo menos que tiene muchísimos más años. Porque yo recuerdo, estudiando en la Universidad Central de Venezuela, pero no en la sala de estudios, sino que yo pertenecí al teatro universitario, que uno de los actores del teatro universitario me comentaba, estamos hablando del año de ser 64, me comentaba que la lucha contra los Estados Unidos también tenía que ver, porque él estaba echando el cuento, de que ya tenía información de que Cuba estaba detrás de lo que es el narcotráfico, el Castro, en el año 64. Y me decía, pero es que es una forma de lucha también revolucionaria, me decía, exacto. porque hay que desorganizar, esa no era la palabra que utilizaba, a la sociedad norteamericana, porque el Exacto. enemigo es Norteamérica. En el libro yo lo describo especialmente cuando hablo de Colombia. Hago la historia de los vínculos del castrismo con la droga, pero desde el principio, o sea, desde la Sierra Maestra usaron la marihuana y los cultivos de marihuana. Entonces, la gente se cree que uno se inventa esto. Yo me acuerdo, yo le decía a amigos y colegas venezolanos, cuando empezaba Chávez, yo le decía, esto es una fórmula, esto va a progresar. Cuba, me decían, tú estás loca, estás paranoica, te imaginas cosas. Y no, pero si es que hay un volumen de información y evidencia de cómo ha operado Cuba. A mí me gustaría hacer otro libro sobre eso porque se ha escrito bastante, pero no está bien recogido. O sea, está por aquí, está por allá, como me pasó con Venezuela. O sea, yo lo que hice fue tratar de aglomerar información para tratar de hacer sentido de eso. En el caso de Cuba y la subversión cubana, no solo la subversión de las guerrillas, sino la subversión esa, cómo ha ido minando la sociedad de distintas maneras. Yo tengo un capítulo sobre eso en el libro y le llamo La competencia distintiva de Cuba, pero me gustaría hacer un libro sobre eso porque están los testimonios de varios oficiales de la inteligencia cubana que no han salido a la luz pública por lo general, y otros estudiosos que estuvieron dentro del aparato cubano, y están las evidencias en los mismos países, y hay mucha evidencia de la mano de Cuba. Lo que yo no acabo de entender, a mí me cuesta, le confieso, creer que la dirigencia del Partido Demócrata, ¿no? Trabaja para imponer una dictadura comunista con ellos. Me cuesta creerlo. Yo no he dicho eso. Muchas veces, o sea, por ejemplo, muchos de los jóvenes que han salido a las protestas, la mayoría, no solo jóvenes, la mayoría de la gente que ha salido a protestar, por lo menos en Estados Unidos, y supongo que es lo mismo en Chile, un país donde viví muchos años y lo conozco,
tienen reclamos legítimos, porque ninguna sociedad es perfecta. Y por supuesto que en Estados Unidos hay abuso policial, que no solamente contra los negros, pero bueno, también hay racismo en Estados Unidos, también hay otras cosas de las protestas. El asunto es que no saben que están siendo utilizados como fichas de un plan mayor. Entonces, ¿qué pasa con el Partido Demócrata estadounidense y su postura hacia Cuba y en cierto sentido hacia Venezuela? Yo no estoy diciendo que todos son comunistas y la dirigencia. No, ahí hay muchos intereses. Algunos probablemente han sido reclutados, y no solo en el Partido Demócrata, porque aquí hay una red en el Congreso americano eh, que se conoce desde los años 80, ¿no? Y han habido gente en el Departamento de Estado y en otros lugares. O sea, Cuba ha logrado penetrar hasta la Agencia de Defensa de Estados Unidos. Ana Belén Montes está en la cárcel cumpliendo 25 años de prisión por eso. Entonces la gente no cree que una pequeña isla empobrecida pueda hacer eso. Pero entonces, ¿cómo se explica que están ahí todavía? Que Cuba efectivamente es un país en bancarrota técnica desde el año 86. Cuba no tiene acceso a los mercados capitales desde el año 86, cuando dejó de pagar la deuda y ahora renegoció el Club de París finalmente y volvió a dejar de pagar. Cuba probablemente si hiciéramos un estudio es el país en la historia de la humanidad que más dinero se le ha prestado y que más ha dejado de pagar. Y no estoy exagerando, estoy casi segura que se podría probar eso. ¿A quién no le ha dejado de pagar Cuba? Porque no es solo estados, no es solo deudas soberanas, son deudas comerciales, etcétera. Y ese país sigue ahí, sigue ahí. Y cuando uno va a Cuba se está cayendo, se caen los edificios encima de la gente, las clínicas no hay ni sábanas. Y Cuba tiene una presencia diplomática en el mundo entero. Pero hay una cosa, bueno, yo creo que entre otras cosas Estados Unidos o la dirigencia norteamericana, desde la época de Eisenhower, mínimo, ¿no? Consideraba a Cuba como una islita para jugar y para la prostitución. Hasta el punto de que cuando Fidel Castro fue a las Naciones Unidas, quiso hablar con el presidente Eisenhower y el vicepresidente, que era Richard Nixon, le dijo, miren, no le puede atender porque está jugando golf. Semejante insulto, ¿no? Para Pero eso un sucedió. narcisista como Fidel Castro. Bueno, sí, no, Sí. para cualquiera, porque usted le hace lo mismo, usted pide con el presidente, dice, mire, no puede atenderle porque está jugando golf. No creo que le agrade mucho porque es una grosería. Eso por un lado. Pero lo que no acabo de entender es, en este momento, ¿de dónde sacan el dinero para la desestabilización? Arruinaron a Venezuela, por ahí no puede ser. Rusia, arruinaron a Rusia durante todos los años que Rusia los mantuvo y ahora Rusia también tiene una crisis económica. Entonces, ¿de dónde sacan el dinero para hacer lo que están logrando? Porque están logrando, ¿no? Más que en los años 80. ¿Qué piensa usted? Bueno, ¿de dónde sacan el dinero? Eso es una buena pregunta. Como te decía, yo no tengo el tiempo, ni tampoco soy economista, ni lo voy a hacer porque tengo otros proyectos, ¿no? Valdría la pena tratar de calcular el monto de las actividades ilegales de este aparato, porque este es un aparato de muchos brazos, están los iraníes en La eso, droga. están los carteles de droga mexicanos, colombianos, etcétera. Hay mucho dinero en actividades ilegales. Entonces, de ahí sale mucho dinero. Entonces, ¿de dónde saca Cuba el dinero? Bueno, pues ahora uno de los temas que yo sí más he investigado es la explotación de su propia gente. Cuba, su principal rubro es la exportación de los supuestos colaboradores cubanos en las misiones sociales, principalmente médicos y personal de la salud. Y acaba de coger un oxígeno con esta pandemia, porque Cuba tiene todo un montaje donde puede decirle a la gente, oye, haz la maleta que vas para Qatar o vas para Italia o vas para donde sea, que ellos O a la guerra en África. han mandado 26 brigadas con 3.000 personas mínimo,
¿no? Porque yo le estoy siguiendo la pista y dan unas cifras que no son, pero aproximadamente 3.000. En Sudáfrica nada más, 187 cubanos que han mandado le están generando a Cuba 14 millones de dólares en un año. Entonces, casi todo eso es ganancia neta para Cuba, porque Sudáfrica también cubre los gastos de transporte, de comida, etcétera. Y han salido por ahí los distintos esquemas que varían según el país. Número uno, la explotación de Venezuela continúa, porque en Venezuela todavía dice el régimen cubano que hay como 30.000 colaboradores por los cuales Venezuela está pagando. Porque Venezuela no solo lo ocupó Cuba, sino que Venezuela paga por su ocupación, que es insólito eso, ¿no? Mm. Entonces, las remesas, Cuba vive de las remesas. Ahora, o sea, este cerco financiero que se le está haciendo a Cuba, yo sí creo que es importante, porque la situación se está haciendo cada vez más reducida. Yo no sé cuál es el plan B de esta gente. Por eso están tan desesperados por desatar todas estas insurgencias que tienen como fruto desmantelar las instituciones, desestabilizar y fragmentar la sociedad y eventualmente tomar el poder. No creo que lo van a lograr, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Pero en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, ellos le pusieron el blanco a Chile, el país, la economía más exitosa de Latinoamérica, el país que ha tenido mayor movilidad socioeconómica en los últimos 30 años, y ahí le pusieron el cerco a Chile. Y está Chile desarticulado. Yo no sé qué va a pasar ahí, ¿no? ¿Y por qué está tan segura que no lo pueden lograr en Estados Unidos? Ya en las Naciones Unidas, Khrushchev anunció que pasarán años, pero que el marxismo llegará a los Estados Unidos. Y lo que uno está viendo ahora no lo veía en toda la historia del siglo XX de los Estados Unidos. ¿Por qué está tan segura de que no lo pueden lograr? Bueno, yo no estoy tan segura de casi nada, pero estoy Perdón. Yo casi recuerdo segura. la frase, yo recuerdo clarita la frase, no, nosotros no vamos a llegar, porque nosotros no somos Cuba, los venezolanos. Así mismo. Ahora los españoles están diciendo, no, nosotros no somos Venezuela. Y supongo que los mexicanos estarán diciendo lo mismo. No, yo lo que quiero decir es que hoy día Ujú. este país no lo pueden derrocar las turbas que están haciendo los disturbios y cogiendo varias cuadras de la ciudad de Seattle y rompiendo y qué sé yo. Hoy día, con la institucionalidad que hay en este país, no creo que eso pudiera, perdón que está entrando una llamada, no creo que eso pudiera pasar. Yo sí estoy muy alarmada y no solo desde ahora del progreso del marxismo cultural en este país, que es realmente pavoroso, en mi opinión. Ayer estaba viendo un profesor de la Universidad de UCLA que lo han sacado porque dijo que los estudiantes tenían que venir a tomar un examen y la insensibilidad de él que no permitió que sus estudiantes fueran a las protestas, lo han sacado. Estamos viendo una serie de cosas, o sea, sacar las estatuas, todo eso es, en mi opinión, el progreso del marxismo cultural. Hay unos videos que yo cito en mi libro de un sector soviético de la agencia Novosti que se llama Yuri Bezmenov. Está en YouTube. Y él desertó de la India en el año 70, trabajaba para la KGB y llega a Canadá. Bueno, la CIA creo que lo ubicó, él pidió ir a Canadá con una identidad falsa porque por supuesto estaban detrás de él y se estableció en Canadá, pero en los años 80 lo traen a Estados Unidos y da una serie de conferencias en universidades y están grabadas y están en YouTube. Y eso hay que verlo porque él describe lo que está pasando, cómo la Unión Soviética ha trabajado para colarse en las universidades, para ir minando los periódicos, las universidades, para que la gente ni se dé cuenta, ni se da cuenta la persona que ha comprado este paquete y que lo que está es ayudando a esto. Yo sí estoy muy preocupada, yo no estoy segura de nada. Estoy segura que está progresando y mucho. Ahora, y de las cosas que se están haciendo para que
no continúe el poder y la intervención cubana, la intervención rusa, que ya hemos visto la denuncia de que intervienen inclusive en las elecciones. Lo que no entiendo todavía es por qué le convenía más que ganara Trump que ganara Hillary Clinton, si supuestamente los demócratas son mucho más abiertos y permiten más la disidencia, y vemos cómo trabajan con Cuba, que son más lenitivos con Cuba que los gobiernos republicanos. Eso no lo acabo de entender. Pero bueno, pero lo que sí entiendo y que me parece lógico es que estén a través de los nuevos medios, que es lo que hay, es la gran revolución que estamos viviendo y que está cambiándolo todo, traten de guerrear a través de esos medios en los Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente. Y que uno siente que lo están logrando. Bueno, para empezar, esto de que los rusos han intervenido en este país, los rusos han intervenido en toda Latinoamérica y hemisferio y hay volúmenes de información sobre eso. Hay unos archivos que sacó el que fue el principal, vamos a decir, bibliotecario de la KGB, Vasily Mitrokhin, yo lo cito en mi libro. Él se va en el año 80, en el año 90, ya se había derrumbado el bloque soviético o acababa de pasar, no me, creo que fue en 90, 92. Él coge un tren y se va para, creo que fue Lituania, y le toca a la puerta a los americanos en la embajada, y los americanos le dicen, no, estamos muy ocupados, no sé qué, y entonces va a donde los británicos, y los británicos efectivamente, es una larga historia, pero los reciben, y termina él sacando 2 containers de documentos que llevaba años acumulando, de copias de documentos y notas que él tomaba porque tenía acceso a todo. Entonces, esos archivos de Mitrokhin están en Cambridge y ya son públicos. Y hay 2 volúmenes que escribió él con el profesor Christopher Andrew, que describe la información que hay ahí. Pero también mucho ha salido en los archivos de la antigua policía checa, del trabajo de Cuba, la KGB, de la KGB en Latinoamérica y en el mundo. No he leído sobre los Estados Unidos. La verdad, porque yo tengo los volúmenes, pero no lo he leído todo. O sea que no he visto bien, pero esa influencia, esa penetración rusa siempre existió en este hemisferio, eso no es nuevo. Ahora, si la intervención de las elecciones fue para favorecer a Trump o a Hillary Clinton, he leído distintas versiones de eso, no lo sé. Entonces, no me atrevo a especular sobre eso, pero de que sí está progresando el marxismo cultural, yo estoy muy alarmada porque se da encubierto, o sea, no se dice. Por eso es que es gramsciano esto. Se oculta el verdadero objetivo y se oculta en la reivindicación de las demandas sociales. Y en las sociedades siempre hay reivindicación de demandas sociales porque nunca hay una sociedad perfecta, nunca hay igualdad perfecta, nunca hay todo lo que queremos todos los seres humanos, ¿no? Lo que hay en las democracias pluripartidistas con el Estado de Derecho son mecanismos para instrumentar los deseos de la sociedad y gobernarse de acuerdo a muchísimos intereses dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Con elecciones y demás formas participativas de grupos de interés. Y eso es lo que es la democracia de libre mercado liberal, con todas las imperfecciones. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en estas reivindicaciones y toda esta ideología de género, ahora es la supremacía racista, como yo le llamo, ¿no? Y no es que yo esté en contra de nada de eso, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona socialmente muy abierta con mis amistades y personas muy cercanas a mí de distinta identidad de género, de distintas razas. Yo no me fijo en eso, o sea, yo no me guío por eso. No, esto no es personal, es una observación de cómo se utilizan estas reivindicaciones sociales para avanzar un movimiento. Y si tenemos tiempo, me gustaría ver si puedo leerte algunos puntos del capítulo que yo tengo sobre las nuevas insurgencias
para que la gente vea los patrones que se han visto en todos estos países, cómo surgieron, y que por supuesto no está en mi libro porque acaba de ocurrir, pero es idéntico en Estados Unidos. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos 5 minutos. Llevamos ya 55 minutos de esta conversación apasionante, pero creo Wow. que es fundamental y muy importante eso. Bueno, varias cosas. Número uno, se enciende la mecha de modo oportunista. Igual pasó en los años 80. Se convocan movilizaciones muy amplias por redes sociales sin que haya un líder, sin que haya un partido convocando. Se alienta especialmente a los jóvenes, que son los más manipulables, los que tienen menos memoria histórica, los más idealistas. Se publica, se usa selectivamente los medios sociales y demás para fomentar estados de opinión. No puedo entrar en eso, pero tengo varios ejemplos de eso, de cómo pasó en Chile, en Puerto Rico y aquí en Estados Unidos. Hay elementos radicales ya preparados de antemano para desplegar la violencia extrema, promover los saqueos, crear conciencia y crear enfrentamientos con la policía que dan lugar a excesos de poder por parte de la policía, reacciones que pueden ser excesos o que parecen excesos porque son manipuladas, o sea, se programan para que parezcan y luzcan en los medios sociales. Entonces se utilizan los motorizados. En Estados Unidos fueron las bicicletas para esto. Los reclamos son variados, o sea, no se llega con una agenda, sino que van cambiando. Y amplios sectores de la sociedad, como son los políticos, prensa, académicos, etcétera, caen en el diseño porque no se dan cuenta. Algunos están preparados como agentes, otros porque tienen buenas intenciones. Y esta es la guerra silente que estamos viendo. En Cuba, tengo mucha evidencia de cómo Cuba ha operado dentro de todos estos países, incluyendo Estados Unidos, con su aparato de inteligencia e influencia y con sus mecanismos de desinformación y propaganda. Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter está muy cercano a Cuba y Venezuela, la Venezuela chavista, y hay evidencia de eso porque ellos mismos lo han publicado. Y la gente no sabe, no se da cuenta de esto. Por último, María, esa persona que nos está viendo, el ciudadano, que es verdad tiene la obligación de defender la Constitución, como la tienen los militares. El ciudadano venezolano, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer exactamente algo para ayudar a la salida del narcorrégimen? Yo creo que puede empezar informándose. Eso es muy importante porque lo que vemos en Latinoamérica, ¿por qué Cuba progresa? Es que la gente no sabe ni se puede imaginar y se cree que uno se lo inventa. Si ahora, como nosotros le decíamos a los venezolanos y ustedes nos decían, imposible que eso pase aquí, ¿no? Yo le digo a los chilenos y me dicen, tú estás loca, ¿no? Y aquí en Estados Unidos menos todavía. Entonces, eso es muy importante, informarse. Y no solo eso, insistir en que que el contrato social tiene que ser de modo pacífico, tiene que utilizar el Estado de Derecho. Hay muchos venezolanos en Estados Unidos, ¿no? Que pueden contar a los Estados Unidos lo que pasó en su país, lo que no debe pasar, porque sin un Estados Unidos fuerte vamos a perder el resto de Latinoamérica. Esa es mi opinión. No, vamos a perder el resto de Occidente. Así es, así es. Así que eso por un lado, o sea, yo creo que es muy importante informarse y conocer esto y descubrir. Ayer me pidió una persona, un periodista importante, oye, tú sabes es verdad que Black Lives Matter está en componendas con Cuba, y yo por supuesto, no lo podía creer y le mandé lo que ha escrito Black Lives Matter, el comunicado que sacaron con cuando murió Fidel y cómo han celebrado los fugitivos negros que han estado en Cuba, que mataron policías en Estados Unidos. La gente no sabe eso. Bueno, pero la gente no sabe eso también porque el servicio de información y si quieres llamarlo propaganda, no es tan bueno como el de los extremistas. Exactamente, exactamente. Y la prensa, el mainstream media, como llamamos aquí, se ha plegado
ante esto en muchos sentidos. Por eso es tan peligroso. Curiosamente, uno hubiera pensado que con los medios sociales hubiera más acceso a información y lo que vemos es una segmentación, una fragmentación ideológica de la sociedad y la gente en sus cubículos consumiendo información de un solo, de muy sesgada, ¿no? Y algo muy, que quiero terminar con algo que considero que es muy, muy peligroso, que es esta idea de la superioridad moral de un sector. O sea, ahora yo, por ejemplo, si estoy en contra del racismo, ahora tú no puedes hablar si yo considero que tú lo que estás diciendo, aunque no sea racista, pero a mí me parece racista, es racista. Eso es fascista, eso es totalitario. Es un comportamiento muy, muy serio donde a un futbolista famoso porque dijo que no se iba a arrodillar ante la bandera, lo han acabado. Eso es muy peligroso, en mi opinión. Bueno, eso está peligrosísimo y eso es repetir, ¿no? O exactamente lo que quieren los enemigos de Occidente en general, no solamente los marxistas. Así empezó el nazismo en Alemania y Ujú. empezó el castrismo en Cuba, etcétera. Eso es muy peligroso. Sí. Yo veo que la gente mucha gente se está radicalizando. Y no solamente en Venezuela, sino en Europa y en los Estados Unidos también. Y eso realmente es peligroso. Eso no significa no luchar por un mundo mejor, lo que quieran. Pero los radicales creo que son muy peligrosos. Muy peligrosos para lo que inclusive ellos, los que son radicales honestos, ¿no? Ellos quieren hacer. Hay que ver yo de verdad que busquen Yuri Bezmenov porque él habla sobre, como en la India, ¿no? Él decidió irse porque la Unión Soviética en la India tenía una lista de gente a las que iban a ejecutar tan pronto ellos tomaran el poder. Y entre los primeros de esa lista estaban los izquierdistas que se habían prestado para esto. Como fue en Cuba, mis propios padres participaron de la resistencia contra el régimen de Batista y fueron utilizados para un plan clandestino del cual hay evidencia, ¿no? ¿Y cuáles son los primeros que fusila Fidel Castro? Sus propios compañeros de lucha del 26 de julio del ejército rebelde. Así que Además, la yo gente se creo da que cuenta. pasa una cosa. Creo que dentro de ese plan es lógico que se trate de dividir al enemigo, que en este caso de Venezuela es la oposición, y que se trate de dividir de muchas formas, con el chisme, ¿no? Con el desprestigio, ¿no? Pero también yo siento que esa gente que están desprestigiando para debilitar ese liderazgo no responde, que debería responder y decir, un momentico, eso, ¿no? Exacto. Y cuando aquí haya justicia, los voy a llevar a la justicia. Sí. Eso, bueno, pero mire cómo pasó en Latinoamérica con el castrismo. ¿Los venezolanos apoyaron a los cubanos en su lucha? No, tuvieron una serie de gobiernos que hicieron componendas con Fidel Castro. Lo mismo puedo decir, no, y no lo digo como para sacarlo en cara, lo digo para observar el comportamiento. Los líderes demócratas latinoamericanos no siguieron el consejo de Rómulo Betancourt, que lo dijo. Este hombre es peligroso y hay que derrotarlo. Y no se hizo. Y ahí está todavía fomentando esto a nivel mundial. Sí. Bueno, María, muchísimas gracias por este nuevo programa que nos ha dado, porque es una forma de orientar a la gente a través de los que nosotros en principio en casi todos los programas queremos traer, que es estudiosos, no chismosos, ¿no? No gente que creyéndolo o no, habla contra el enemigo, inventando cosas o repitiendo cosas, sino con base a sus propios estudios, que es lo importante. Y para que la gente además escuche todo tipo de información, ¿no? Todo el tiempo ha estado ahí abajo la carátula del libro, todo el tiempo. Porque yo me frustro porque hay tanta información y uno no alcanza a decir que, por eso escribí el libro, ¿no? Porque tenía que sacármelo y esto fue en el 2019 que no había pasado todo esto. Es muy preocupante lo que estamos viviendo y lo Se que pasó en consigue, Venezuela parte el corazón, ¿no? Yo viví en Venezuela y amo ese país, lógico que ese libro se consigue en Amazon, en Amazon. Si claro. ponen
nombre Berlau se sale en español y en inglés. Chévere. María Berlau es escritora, conferencista. El libro del que estamos hablando se llama La intervención cubana en Venezuela, una ocupación estratégica. Y bueno, esperemos que no tenga que escribir un libro. Bueno, ese no lo va a poder escribir, porque si está la intervención cubana en Estados Unidos o de los radicales y ya están en el poder, Occidente completo pierde la libertad. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, ¿sí? Ayuda a Venezuela y Cuba. Y un Gracias. abrazo y un saludo para su esposo. ¿Ok? Gracias. Ok. Chao.